Hoy cumplimos años como país, ¿no? Creo que debemos orar por nuestra nación. ¿Listos? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen? Es digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Leamos Primera de Juan. Dice la Escritura, este es Jesucristo. ¿Lo puede leer conmigo? Pausadamente para que tenga sentido. Una, dos, tres. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sígalo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ore conmigo, Señor Jesús, abre mi oído para escuchar. Ore fuerte, abre mi corazón para percibir, mi espíritu para discernir y mi fe para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No se siente todo el mundo de pie? Vamos a adorar un momento más al Señor. Dile, Él es digno. Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Y tuya es la gloria. Vamos, dile a Él. Él es digno de adorar. Él es digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Diga conmigo fuerte, este es Jesucristo. Dele una ofrenda de palmas al Señor y tome su lugar. Tome su lugar. Descansa un momento. Descansa. No te vayas lejos.
Una de las cosas que hace único, especial y precioso el ministerio de Cristo en la tierra es que, sabiéndolo todo, nunca predicó tratando de demostrarle a la gente que sabía más que ellos. Jamás intentó hacerlos sentir ignorantes o hacerlos sentir que no sabían nada. Jesús siempre estaba enfocado en el corazón y las necesidades de aquellos que le escuchaban. Jesús jamás quiso impresionar a nadie, no tenía que hacerlo. Y para nosotros esa es una lección siempre que predicamos. No tenemos que impresionar a nadie, porque si no tuvimos que impresionar a Jesús, Él nos amó como éramos. No tenemos que impresionar a nadie en esta tierra tampoco. Eso le quita una gran presión a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Por el otro lado, el mensaje de Jesús y su predicación del Evangelio y del Reino tenía un objetivo muy particular, que la gente lo conociera. Diga conmigo, este es Jesucristo. Una vez más, hay personas que me han hecho una pregunta que dicen que es teológica. Me la han hecho no pocas veces. Pero ¿qué va a pasar con todos aquellos que nacieron antes de la venida de Jesús al mundo? ¿Cómo van a ser juzgados ellos? Es una pregunta muy recurrente, cosa que aprovecharía en esta mañana para responder. La Biblia dice que los que dan testimonio en el cielo son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dígalo, por favor. Una vez más, lo más fuerte que pueda. Ahora, todos sabemos que el Verbo es Jesucristo, ¿no? Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, estos tres dan testimonio en el cielo, pero hay tres que dan testimonio en la tierra. ¿Testimonio de qué? Testimonio de quién es Jesucristo. Así comienza Primera de Juan 5:6. Este, una vez más, ahora con un poco de pasión como si fueran cristianos. Gracias, estamos hablando del Rey. Este es. Así que la Biblia dice que los tres, que son uno en el cielo, eligieron tres para dar testimonio en la tierra. ¿Y quiénes son los que dan testimonio en la tierra? El espíritu, el agua y la sangre. Todo el mundo diga, espíritu, agua y sangre. Una vez más. Así que hablemos por un momento de cada uno de ellos y utilizamos esta mañana para ver cómo es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento la sangre, el agua y el espíritu dan testimonio de quién es Jesucristo antes de que Jesucristo viniera al mundo. Ahora tenemos la creación. De toda la creación, Dios escogió no los árboles, ni las plantas, ni las bestias, ni los peces para dar testimonio de quién es Jesucristo. Escogió el agua. Diga conmigo el agua, lo más fuerte que pueda. El agua tiene una particularidad en la creación que ninguna otra cosa creada tiene. El agua es lo único que tiene la posibilidad de poder reflejar una imagen claramente. El resto de la creación no tiene esa capacidad. El resto de la creación pueden proyectar, si acaso, sombras, ¿no? Pero no pueden reflejar imágenes. Así que hablemos por un momento de la otra parte de la creación, no la del agua, que aunque en arquitectura, para que sepamos esta capacidad que todos la hemos visto, en arquitectura se llama inclusive espejos de agua, porque pueden reflejar como un espejo imágenes con cierta claridad. El resto de la creación solo pueden proyectar sombras. Diga conmigo, sombras. O como diría el versículo cristiano, sombras nada más, ¿no?
Es todo lo que puede proyectar. Y la razón de las sombras, Dios creó la sombra porque la sombra es útil solamente para una sola causa y propósito. Las sombras existen para demostrar la existencia o la realidad de la existencia de algo. De entonces, si tú ves la sombra de un avión, tú no dudas de que el avión, ¿qué cosa? Existe. Si ves la sombra de un auto, no dudas de que el auto existe. Si ves la sombra de una persona, aseguras que ahí hay una persona. Si ven una sombra en su casa y no ven una persona, llámenle a sus pastores lo más rápido que puedan. Tienen un problema de espíritus chocarreros. Así que las sombras solo sirven para demostrar la existencia de algo. Diga conmigo la existencia de algo, pero no pueden transmitir la imagen completa. Por eso la Biblia dice, del Antiguo Testamento, dice que todo el Antiguo Testamento es la sombra. Vea conmigo la sombra de lo que había de venir. Significa que el Antiguo Testamento nos sirve para demostrar la existencia de algo que de hecho no podemos ver. Luego tenemos en la Biblia también, porque hay sombras de cosas invisibles. Por ejemplo, Salmo 23 dice, aunque ande en valle de, puedes ver la sombra, pero no puedes ver la muerte. Está interesante. Otra cosa, por ejemplo, que está en otro de los salmos, Salmo 91, el que habita al abrigo morará bajo la... Así que puedes ver su sombra, pero no puedes ver al Altísimo. Amén. Luego tenemos otra expresión, por ejemplo, que tiene que ver con la concepción de Jesús en el vientre de María. Ella dice, ¿esto cómo va a suceder? El Espíritu Santo te hará sombra, dice la Escritura. Significa que la sombra sirve para efectos de probar la existencia de algo invisible. Amén. Así que el Antiguo Testamento nos sirve para probar la existencia de Jesucristo antes de que Jesús fuera visible, pero Jesús ya existía. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el... Así que ellos existen desde la creación. Ellos no nacieron en ninguna parte, ellos son. Ya conmigo, ellos son. Así que el Antiguo Testamento todo es una sombra. Diga conmigo, una sombra. Muy bien, habiendo dicho esto, podemos regresar ahora a la diferencia entre el resto de la creación que puede proyectar sombras con el agua que puede proyectar imágenes. Las sombras tampoco pueden, por ejemplo, no nos pueden dar dimensiones correctas ni precisas, porque las sombras pueden variar de tamaño de acuerdo al efecto de la luz del sol, de tal manera que hay cosas que pueden ser pequeñas y verse grandes, y hay cosas que pueden ser grandes y verse pequeñas. La sombra puede variar, así que no te permite dimensionar. El diablo ha utilizado esta trampa muchas veces, haciéndote ver que un problema es más grande, pero a los ojos del sol de justicia que es Dios, ese problema no es tan grande como tú creías. También tenemos otras formas en las que la Biblia han hecho pensar que algo es más grande, como por ejemplo el lago de Genesaret. El lago de Genesaret, del cual los romanos le cambian el nombre para llamarle el mar de Galilea, y en realidad no es un mar, en realidad es solo un lago, porque así es el diablo. Le quiere poner nombres gigantes a problemas, pero Jesús dice, si es un lago, no lo hagas un mar. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor por eso. Luego tenemos otros ejemplos de cómo las sombras no nos ayudan a dimensionar ciertas cosas. Hay una caricatura muy famosa, una caricatura que recuerdo bien que en un capítulo ilustró este ejemplo. Tom y Jerry. ¿Cuántos recuerdan Tom y Jerry? Levante la mano, ¿no? Ahí están los viejos de la iglesia. Tom y Jerry, yo no sé si recuerdan este episodio en el que el gato está buscando al ratón, el ratón se esconde detrás de una lámpara y entonces en la pared se ve la imagen de un ratón gigantesco. El gato se espanta y sale corriendo y luego sale un ratoncito corriendo de ese lado. ¿Sí? ¿Entendieron? Es interesante esto, porque cuando nosotros nos vemos a los ojos de la luz de Cristo, nos damos cuenta que aunque somos pequeños, somos grandes.
Pero ese es un tema para otro día. Así que las sombras tienen solo una capacidad limitada. No nos permiten dimensionar cosas, ni texturas, ni verdaderos detalles de la imagen, porque Dios no escogió el resto de la creación para dar testimonio. Dice que son tres los escogidos en la tierra para dar testimonio de quién es Jesucristo. De entre ellos hemos elegido primero el agua. Diga conmigo, el agua. Así que Dios hace la creación y divide dos cosas en la creación. Dos cosas tienen que ser divididas, el resto no necesitaron esta división, pero dos cosas fueron divididas. La luz de las tinieblas, para que el hombre entendiera el concepto de revelación y cómo la luz y las tinieblas no tenían nada que ver. Y cuando una persona anda en tinieblas, lo ve con una perspectiva, pero cuando la luz entra en su casa, la perspectiva completa cambia. Se los enseñé hace muchos años cuando hablamos de las dos prostitutas que vienen delante de Salomón y que la mujer, la prostituta, la Biblia dice que viene delante de Salomón para tratar de rescatar a su bebé. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí, esta mujer que una noche antes, en la oscuridad, le cambian el bebé vivo que tiene por el bebé muerto de su mejor amiga. ¿Lo recuerdan? Y que al amanecer, dice la Biblia, al amanecer ella se da cuenta que no es su bebé, entonces declara un asunto vital del poder y la necesidad de la revelación de la luz de Jesucristo, de lo importante que es Jesús en tu vida porque te permite ver las cosas con los ojos objetivos. Cuando la luz se distancia o se separa de las tinieblas, puedes ver cosas que veías de una manera y en realidad son opuestas. Por ejemplo, si antes de que la luz entrara en su casa, el amanecer, antes de que la luz entrara en su casa, la prostituta es una prostituta, solamente eso dice la Biblia. Pero cuando la luz entra en su casa, ya no es una prostituta, ahora es una madre peleando por su hijo. La luz cambia la identidad de las personas. Luego tenemos por el otro lado, por ejemplo, cómo la luz afecta a las relaciones interpersonales. Antes de que la luz entrara, esa otra prostituta es su mejor amiga, pero después de que la luz entró, esa mejor amiga es su peor enemiga. Hay personas que tú crees que te hacen bien, pero en realidad te hacen mal. Amén. ¿Cómo lo descubre? Lo descubre cuando la luz entró en su casa. Así que cuando Dios separa la luz de las tinieblas, es para enseñarnos el poder de la revelación de la Escritura. Es por eso que hasta que un hombre abandona el pecado, es que lo puede ver. Separado del pecado, lo ves tan real como es. Y dices, ¿cómo pude estar metido en eso? Pero mientras no está separada la luz de las tinieblas, lo justificas y buscas pretextos para mantenerlo porque no alcanzas a ver. De ahí lo que ayer hablamos sobre la peste de los peces, ¿recuerdan ustedes? Luego tenemos ahora una segunda cosa que Dios separó, en que esto está en el capítulo 3 del libro de Génesis. La Biblia dice que Dios separó las aguas, pero antes de eso la Biblia dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. La palabra faz es la palabra rostro o cara. Significa que las aguas podían reflejar su rostro claramente. Y este es un detalle muy interesante que vamos a necesitar un poco más adelante. Pero ahora las aguas son separadas. Dice la Escritura, las aguas fueron separadas y ahora tenemos las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Lo recuerdan? Este detalle es vital porque recuerden que Dios utilizó las aguas para dar testimonio de quién es Jesucristo en la tierra. Así que Dios separa las aguas de las aguas para que el hombre empiece a tener conciencia de la existencia de un Dios creador y de un Dios que ha hecho el universo. Y la primera lección que le enseña a la tierra es que la tierra y el cielo están conectados y que el cielo responde a lo que la tierra haga. Voy de nuevo. El cielo responde a lo que la tierra haga. Así que la Biblia dice que las aguas no comienzan de arriba, comienzan ¿de dónde? De abajo. Dice, no había llovido todavía, pero subía un vapor de... Dígalo fuerte. Dije fuerte. Gracias por su pasión. Así que las aguas generan un vapor. Este vapor va a subir en su momento delante de los cielos y la Biblia dice que Dios ha creado un ciclo o un sistema que le enseña al hombre cómo las cosas que tengan el poder en la tierra de subir hacia el cielo tienen el poder de provocar que algo del cielo toque la tierra.
Y entonces utiliza el agua para enseñarnos eso. Entonces el hombre se da cuenta que cuando el vapor de agua sube, se condensa y mira las nubes. Y Dios Jesús les dijo, ustedes han observado las nubes por siglos, porque fue la primera cosa que el hombre aprendió a observar cuando volteó a ver los cielos. Veía cómo las nubes se condensaban y el resultado de esa condensación era la lluvia. Y cuando la lluvia caía, el hombre se dio cuenta de que toda su vida seguiría regida por ese ciclo. Él podía sembrar ciertas plantas y sembrar ciertas semillas y dependía de estos ciclos. Seguimos dependiendo de ellos hasta el día de hoy. Es la lección primera que el hombre aprendió. El hombre aprendió esto: la tierra puede decir algo que suba hasta el cielo y el cielo va a responder a lo que la tierra haya dicho. Eso significa que hay alguien en el cielo que puede responder. Eso significa que existe alguien. Así que Dios le dijo al hombre, así es como va a funcionar la vida, para que después sepas que si tú oras, tu oración tiene el mismo poder que el agua. Puedes subir a la presencia de Dios, clama a mí, yo te responderé. Y cuando ayunes, tu ayuno puede subir delante de Dios y habrá una respuesta del cielo. Y tu alabanza también sube como un aroma grato delante de Dios. Y el cielo va a responder. Dios inhala adoración, exhala revelación. Ahora también aprendemos, y es por eso que es importante que entendamos, porque la Biblia dice que hasta el fin de la era de los tiempos, este ciclo permanecería. Significa que cualquier persona que diga que ya no es necesario orar, o que ya no es necesario ayunar, o que ya no es necesario leer la Biblia, es un mentiroso, porque la Biblia dice, este ciclo debe permanecer hasta que la tierra haya cumplido su objetivo, porque en el cielo ya no necesitas orar, en el cielo no necesitas una Biblia, en el cielo no tienes que ayunar, en el cielo todo está resuelto. Amén. Ahora entonces nos enseña, la primera lección que aprendemos es que el cielo responde a la tierra. Diga conmigo, el cielo responde a la tierra. Dígalo lo más fuerte que pueda. Muchos quieren alterar el ciclo y Dios dijo, el ciclo no funciona como tú quieres. El ciclo no significa que el cielo te tiene que dar primero lo que tú quieres para que después tú le des al cielo lo que tú quieres darle. La Biblia dice que la tierra tiene que ser la primera en dar el primer paso. Amén. Así que tu oración puede subir a los cielos, por supuesto. Tu alabanza puede subir delante de Dios, por supuesto. Tu ayuno puede subir. La palabra que declaramos puede subir delante de Dios, por supuesto. Este es el primer ciclo que la tierra y el cielo pueden. Si uno clama, el otro. Y es por eso que Dios dejó todo este tipo de herramientas, ejercicios para el corazón, el alma, el espíritu del hombre, para que tú sepas que inclusive puedes estar metido en un hoyo profundo, pero si clamas a Él, el cielo va a responder delante de ti. Y por eso era necesario el agua. Y es por eso que la tierra no puede reflejar, porque el agua es la única con la que se pudo construir este ciclo. Este ciclo es maravilloso. Luego pasan los años y la tierra se corrompe. Como la tierra se corrompe, Dios necesita iniciar de nuevo y crea algo que después por el Espíritu Juan el Bautista va a retomar, porque no existe ninguna práctica del pueblo de Israel. Pero recuerden ustedes que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero suben en el corazón de los hombres. Juan el Bautista la usó en su momento. Y entonces la Biblia dice que Dios decide sumergir la tierra por completo en agua. Ahora estoy en Génesis capítulo 6 y voy a brincarme un montón de citas que hablan del agua porque tardaríamos aquí semanas, pero hablemos de unas 3 o 4 solamente, unas 3 o 4. De estas, una segunda vital muy importante es justo el diluvio. ¿Recuerdan la historia del diluvio? Sí. ¿Lo recuerdan? La tierra queda, ¿qué cosa? Sumergida. Diga conmigo, sumergida. Cuando la tierra vuelve a salir y las aguas bajan, la Biblia dice que con Noé la historia de la humanidad comienza de nuevo. Significa que la tierra ha sido sumergida. La palabra sumergida en griego es la palabra bautizo. Aleluya.
Así que Dios decide bautizar la tierra por completo, porque cuando una persona es bautizada, cuando tú te bautizas, lo que haces es das testimonio de que tu vida vieja ha muerto y una vida nueva está por comenzar en la tierra. Das testimonio de que el diablo te tenía y te ha perdido para siempre. Así que Dios utiliza el diluvio para enseñar el concepto del bautismo, cosa que no existe y que no va a existir hasta la venida de Juan el Bautista. Voy a dejar eso en su momento. Así que el bautizo es la segunda lección. Si no te has bautizado, yo te recomiendo que te bautices, porque el bautismo es un asunto que Dios inspiró. Por eso el bautismo es una ordenanza ahora que quedó como una práctica que Dios conserva. Cosa curiosa. Recuerden que hay tres cosas que dan testimonio en la tierra. Una segunda oportunidad. El espíritu, el agua, dígalo fuerte, grítelo. De estas hay dos cosas que Jesús dejó como ordenanzas en la Biblia que debíamos conservar. Uno, el bautismo, para que recordáramos la necesidad de la historia del agua. Y dos, la Santa Cena, para que recordáramos el poder de la sangre. ¿De acuerdo? Son las únicas dos ordenanzas que quedaron de Jesucristo. Cosa interesante, porque estos nos recuerdan que el agua desde Génesis comenzó a dar testimonio de que había un Dios en los cielos. Ellos clamaron, por eso dice la Biblia en el libro de Génesis, y ellos comenzaron a proclamar o a clamar el nombre de Dios. Amén. ¿Qué significa? Que la tierra empezó a reconocer por todo lo que había vivido. Esto no lo pudo haber hecho nadie. ¿Me están oyendo? ¿Qué creen que está usando en este tiempo para recordarle al mundo que se siente autosuficiente que no puede sin agua? ¿De acuerdo? Es pequeño recordatorio, porque el agua todavía sirve para dar testimonio, pero ya no es usada igual. ¿Por qué? Pues porque Cristo ya vino. Entonces tenemos el agua. Todo el mundo diga el agua, lo más fuerte que pueda. Así que el bautismo comenzó en Génesis capítulo 6. Perdón, capítulo 6, cuando el diluvio y la tierra es sumergida, para que sepas que tu vida puede comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Y que sin importar qué tan corrompida estuvo tu vida antes cuando eres sumergido, de lo cual Pablo por revelación habla en el libro de Romanos en el capítulo 6. ¿Lo recuerdan? Cuando dice que somos bautizados con él en su muerte para poder ser levantados en su misma resurrección. Este detalle es precioso cuando lo leemos en la escritura. Ahora entonces voy a continuar porque si no me voy a clavar con estos temas que me apasionan demasiado. Luego Dios levanta a un hombre y escogí a este en particular porque su nombre es Moisés, que significa tomado de las... Este hombre es levantado. Y qué curioso, un hombre tomado de las aguas va a ser utilizado para usar una señal para poder liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Así que Dios le dice que tome su vara y que golpee el agua del Nilo y el agua se va a convertir en... Para que el hombre entienda esto de manera profética, porque recuerden que Moisés es Jesús en el Antiguo Testamento de la manera simbólica, y lo sabemos justamente porque el primer milagro que hace Moisés es convertir el agua en sangre, y el primer milagro que hace Jesucristo es convertir el agua en vino, y el último señal que hace Moisés es la muerte de los primogénitos, porque lo que marca la libertad de los cristianos es la muerte del primogénito Jesucristo. Entre eso y muchas otras cosas, podemos entender que Moisés es una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que Moisés tiene que golpear el agua. Todo el mundo diga fuerte el agua. Cuando golpea el agua está dando un mensaje profético, porque el agua se va a convertir en... Porque tres son los que dan testimonio en la tierra, que son el Espíritu y la... Él está avisándole al mundo mucho tiempo antes que va a llegar el momento en que la era del agua para testificar termine y comience la era de la sangre para testificar. Así que un día el agua se va a convertir en... Ese detalle es interesante, pero antes de que todo eso pase, aparecen en la historia muchos reyes en la tierra, de los cuales dos en particular son malos como ellos solos.
Cualquier parecido con la realidad es a propósito. Se levantan dos reyes, él y su esposa, que tienen un objetivo peculiar, que no se lo dicen a nadie, pero lo llevan a cabo sistemáticamente. Uno, afectar a la iglesia cristiana. Matan profetas de manera sistemática. Han matado cientos de profetas. ¿Quién es el nombre de ese rey y esa reina? Jezabel y su marido de nombre Acab. Todo el mundo diga Jezabel. Jezabel y Acab, dos espíritus que he explicado con tiempo en este lugar, dos espíritus que cuando se combinan tienen el poder de secar a una persona, de secar a una iglesia y secar una sociedad por completo. Uno, Jezabel está enfocado en silenciar la palabra de Dios, Acab está enfocado en eliminar el servicio o el esfuerzo en un lugar. Eso viene de la historia de Nabot, que a su vez también es la historia de Jesucristo, porque la viña de Nabot es una historia de un padre que le dio una herencia a su hijo y luego vino un hombre que quería quedarse con la viña del hijo y lo que hizo fue levantar dos testigos falsos y entonces lo declaran culpable a Nabot y Nabot es asesinado fuera de la ciudad porque Nabot es Jesucristo que tiene que tener testigos falsos para que después lo asesine después de la ciudad y la historia, en fin, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora tenemos en esta parte de la historia Jezabel y Acab. Cuando una persona busca solo comodidad en su vida y todo lo que estamos buscando es tener mejores cosas en la vida, ese es el espíritu de Acab. Es silencioso, no parece malo, pero es destructivo porque elimina el esfuerzo en una iglesia. Por eso en la iglesia todos deberíamos estar sirviendo a nuestro Señor Jesucristo haciendo algo. Porque la Biblia dice cuando Satanás tienta a Jesús, dice, si postrado me adorares, toda la tierra, pero Jesús añadió algo, no, dice, cuando te encuentras con el rey, no solo le adoras, también les deberías de, al Señor tu Dios, adorarás y solo a Él. Aleluya. Así que si vienes a la casa para adorar, estás haciéndole más caso al diablo que a Dios. Porque si vienes a la casa de Dios a adorar, también deberíamos de, porque Él es tu rey y tú eres su siervo. Pero en fin, eso es un tema para otro día. Perdonen si pisé algún callo o lastimé a alguien. Todo parecido con la realidad es a propósito. Entonces, cuando Jezabel quiere matar la vida profética, que no se predique más, que los pastores ya no puedan tocar los temas del pecado, que no puedan decir ciertas cosas. ¿Están entendiendo a dónde voy? Cuando una sociedad está tratando de mirar lo que la iglesia cristiana, solo la iglesia cristiana puede actuar y decir frontalmente. No, eso puede herir susceptibilidades. Así que vamos a prohibirle a los pastores que hablen de estos tópicos. ¿Me entendieron? Este detalle es interesante. Está pasando en todo el mundo, no solo en México. En todo el mundo está sucediendo. Es un espíritu, no es una persona. Jezabel y Acab. Entonces, cuando esto sucede, lo que hace el profeta es que el profeta Elías se levanta. ¿Recuerdan? El profeta Elías se levanta y dice, los cielos se van a cerrar por completo porque la tierra dejó de honrar al cielo. Y recuerden que el cielo solo responde, dígalo fuerte, grítelo, solo responde a la tierra. Y entonces, imagínense que yo soy el cielo para que me respondan, por favor, si son tan amables. Y entonces debe de responder a la tierra. Así que los cielos se cierran y Elías dice, este cielo no se va a volver a abrir hasta que por mi palabra sea abierto. No olviden esta expresión del profeta Elías. Pasan los años, 3 años pasan. ¿Cuántos años pasan? 3 años, porque después va a venir un hombre con el espíritu de Elías que al tercer día va a dejar los cielos abiertos para los hombres. Pero esa es una historia para otro momento un poco más adelante. Así que ahora Elías cita al lado de un río, recuerdan ustedes, cita al lado de un río 850 de los sacerdotes de Acera y de Baal, 400 de uno, 450 del otro. Y los cita a todos ellos y él les dice, vamos a ver quién es Dios, probando a quién le responda el cielo. ¿Lo recuerdan? Entonces le dan un buey a ellos, él toma otro buey, ¿lo recuerdan? Y ellos comienzan a tasajearse y a cortarse para que les salga, pero el cielo no les responde porque no es la era de la sangre, estamos en la época del agua. Entonces, Elías hace algo muy particular que nunca había notado en la historia que había sucedido, solo pasó 2 veces. Esta es la primera vez que va a suceder. Elías, entonces, levanta un altar, cuando levanta el altar, mata el buey y ahora ese altar tiene, ¿qué cosa? Sangre, diga conmigo sangre, lo más fuerte que pueda.
Y luego la Biblia dice que la palabra de Dios es la semilla. ¿Lo recuerdan? La semilla es la palabra de Dios y su palabra es espíritu. También es combinada con el pan de vida. Eso dice la escritura. Mi palabra es espíritu y es vida. Diga conmigo, vida. Así que la Biblia dice que Elías dijo, quiero que traigan otra cosa que pongan en este altar en particular. Quiero que traigan 2 medidas de grano, 2 medidas de semilla. Y esta semilla debe de caber en este altar, porque todos nosotros somos altares para Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso significa que estas dos medidas son específicas. ¿Por qué 2 y no 3 medidas? Porque las 2 medidas que deben caber dentro de nosotros, que son la semilla, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Significa que dentro de nosotros debe caber toda la anchura de la palabra de Dios y que no podemos seleccionar alguna parte de la Biblia que nos convenga y otra que no nos convenga desecharla. Tenemos que aprender a vivir con toda la palabra de Dios, porque toda esa palabra tiene la capacidad de producir vida para los que creen en ella. Así que pide 2 granos y ahora el altar ya tiene sangre y ya tiene la señal del Espíritu. Solo le falta una cosa para tener las 3 señales. Entonces el profeta pide agua y ahora el agua es regada en una cantidad de 12 veces. Todo un detalle interesante. Tráigame 4 cántaros donde 3 veces, 3 por 4, 12, para poder hablar de la historia de Jesucristo, porque toda el agua tiene la capacidad de testificar que este es. Diga conmigo, Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado, ponle atención al pastor. ¿Ya se dieron cuenta que termino las frases a la mitad? Pues usted complételas. Es que soy hijo de maestro de primaria, así que tengo ese bicho metido adentro. Que Dios me perdone. ¿Pueden ser los alumnos por un momento? Muy bien, recuerden que lo expresivo detona lo explosivo en una iglesia. Así que disfrútenlo conmigo. ¿Lo están disfrutando hasta ahora? Estoy en lo más aburrido de esta predicación todavía. Así que Dios utiliza el agua. Y por primera vez, Elías, diga conmigo Elías. Elías logra conjuntar las 3 cosas que tienen el poder de dar testimonio de quién es Jesucristo: el espíritu, el agua y la. Así que después de esto sucede, pum, lo degolla a los 850. Los tiempos avanzan. Tengo que brincarme al Eliseo, que todos los primeros milagros los hizo con agua. Y cada uno de ellos tiene una cantidad de información y de revelación riquísima para efectos de este tema en particular. Pero me lo voy a saltar. Así que entonces pasan los tiempos y entonces una mujer concibe del Espíritu Santo. Diga conmigo, del Espíritu Santo. Lo más fuerte que pueda. Concibe del Espíritu Santo. Su nombre es Eso es, muy bien. Gracias por aprender la lección y recibir el regaño con amor y paz. Y entonces recibe, y el bebé crece adentro del líquido amniótico que es agua. Pero en ese ser que están haciendo, también corre por él sus venas algo llamado sangre. No es la sangre de ningún ser humano, es la sangre del pacto eterno de la cual habla el libro de Hebreos. Porque no puede ser la sangre de ningún ser humano, porque sería una sangre contaminada por el pecado. Recuerden que la vida está en la sangre y la muerte también. ¿Lo recuerdan ustedes? Entonces, esta es la razón por la cual sucede un fenómeno particular. Recuerden que cuando hablamos de biología y hablamos de ADN y hablamos de todo esto, la parte que tiene que ver con la sangre de los bebés no está ligada a la madre, sino está ligado al padre. Es un detalle interesante de la medicina, que Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. Así que ya está en la tierra ahora, acaba de concebir un hombre, acaba de ser concebido un hombre que corre por sus venas, ¿qué cosa? Sangre. Y ahora se encuentra en la matriz de una mujer y también tiene agua. Aleluya, esto les va a gustar. Y esta es la razón por la cual, escuchen, la Biblia dice en Juan aclara un detalle que es la antítesis o que es la vacuna, es la cura contra la confusión de los seres humanos en la tierra. Dice, y este espíritu tiene una tarea. El espíritu es la verdad. Ya conmigo, el espíritu es la verdad. Lo más fuerte que pueda. Cuando alguien está confundido, lo que quiere saber es cuál es la. Y para eso se necesita, porque el espíritu es. Significa que en cada escenario de la historia de la humanidad, cuando el espíritu es despreciado o quitado, todo lo que queda puede sonar bien, pero está mal, porque si quitas el espíritu, puede sonar lógico, pero no verdadero. Voy a probar mi punto hablando del aborto por un minuto. ¿Están listos?
¿Por qué no creemos en el aborto? ¿Y cuál es nuestro argumento en contra del aborto? Es este, para que no se confundan y para que no los mareen con argumentos humanos. ¿Qué edad tiene Jesús cuando María visita a Elizabeth? ¿Qué edad tiene Juan el Bautista en el vientre de su madre? 6 meses, lo dijo el ángel, ¿recuerdan? Ve a ver a tu parienta que tiene 6 meses de embarazo, ¿sí o no? Jesús acaba de ser concebido. ¿De qué tamaño es un bebé de 6 meses en el vientre de su madre? ¿De qué tamaño es? Enséñemelo con sus manos. Algunas así parece que salieron. Pero más o menos así, ¿no? Y un ser humano de días de concebido, ¿de qué tamaño es? Milimétrico. Preguntas. Si un bebé tiene 5 o 6 días de haber sido concebido, ¿ya tiene corazón? No. ¿Pulmones? No. ¿Riñones? ¿Páncreas? ¿Cerebro? No tiene. ¿Me entendieron? Ni me entendieron, pero se los voy a explicar. A ver, este bebé que no tiene pulmones, su corazón todavía no empieza a latir, no tiene riñones, no tiene páncreas, no tiene hígado, no tiene todavía nada. Entra, la madre saluda y Elizabeth siente a su bebé, ¿qué cosa? Cómo salta en su vientre, y Elizabeth declara: mi hijo ha reconocido la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. ¿Por qué la reconoce? ¿Por qué la reconoce? Porque el Espíritu da testimonio al... Perdón, está en algo llamada Biblia que los cristianos leen. La Biblia dice, el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, lo dijeron bien. Hijos de Dios. Aleluya. Si estuviera mi abuelito hubiera dicho hijos de otra cosa. Pero la Biblia dice hijos de Dios. Es más noble y amable que nosotros. Ella hubiera dicho hijos de la guayaba. Hubiera dicho seguramente mi abuela. Ok, muy bien. ¿Me entendieron? ¿Eso qué significa? Escuchen. Si el testimonio, si el Espíritu da testimonio al Espíritu, significa que el Espíritu de Jesús le dio testimonio al Espíritu de Juan el Bautista. ¿Sí o no? Muy bien, pero no tiene qué. Corazón, riñones, pulmones, páncreas, hígado, no tiene riñones, no tiene nada de eso. ¿Qué cosa sí tiene? Dígalo fuerte. Ahora, esta es la mentalidad del mundo. Ellos quieren hablar del aborto, pero sin tomar en cuenta el tema Espíritu Santo ni el Espíritu de Dios. Así que si tú sacas el Espíritu, ahora el diálogo ya puede ser un abanico de... Bueno, ¿a cuántas semanas es? ¿Cuántas semanas no? Pero ¿para cuántas semanas? Hermano Santo llamado, la razón por la que no creemos en el aborto es porque puedes no tener corazón. Jesús no tenía corazón, no tenía riñones, no tenía pulmones, pero tenía espíritu. Y donde hay espíritu, hay vida. Así que la razón por la que no creemos en el aborto es porque desde el primer día de la concepción puedes no tener muchos órganos formados, pero ya hay algo que no necesita formación. Es el espíritu del hombre que Dios ha soplado en la persona que ha sido creada y concebida. Diga conmigo espíritu. ¿Me entienden? La gente dice, bueno, pero es que ¿cuándo realmente va a empezar a ser un ser vivo? ¿Pero cuándo realmente va a ser un ser humano? ¿Pero cuándo realmente, si le quitas espíritu, le puedes poner el tiempo que tú quieras? ¿Entendieron? Sin espíritu suena bien, pero está mal, porque le están quitando a algo que su mente natural observa, la única cosa que le permite descubrir la verdad dentro de lo que ven, y ese es el Espíritu de Dios. Ahora probémoslo con otro ejemplo. ¿Me regalan unos minutos más? Ya casi termino la introducción. Imaginen ustedes, imaginen que están parados en un semáforo, el semáforo está en rojo, diga conmigo en rojo. ¿Qué significa el semáforo en rojo? Bueno, para los chilangos significa todavía alcanzas a pasar si te apuras. Pero esa es una interpretación de los chilangos. Nadie más en México tiene esa revelación, ¿no? Verde es pasa sin prisa, amarillo es apúrale y rojo es si te da tiempo, ¿no? Entonces,
¿Cuántos creen en esa revelación? Levante la mano, así. Ay, uy, que Dios nos perdone. Vamos a tener administración privada. Pero bueno, ok. Entonces, imaginen por un momento que no son chilangos y que respetamos los semáforos en México, ¿de acuerdo? Muy bien. Si está el rojo, significa que te debes ¿qué? Te debes parar. Entonces, si tú te paras y ves el semáforo en rojo, te detienes. ¿Estás cumpliendo la ley, sí o no? Por supuesto. Pero ahora ves por el retrovisor que un tráiler viene hacia tu auto sin frenos. Tienes a toda tu familia a tu lado. Entonces dices, ¿qué haces? ¿Te pasas el alto o no? Si el semáforo sigue en alto cuando te lo pases, ¿has violado la ley o no? No, la cumpliste. ¿Por qué la cumpliste? Porque lo que te hizo parar aquí es la ley sin espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la ley de tránsito? ¿Y cuál es el espíritu que dio a luz los semáforos? Evitar. ¿Entendieron? Recuerden que en los cruceros, por estadística, se pone un semáforo después de un cierto número que estadísticamente van contabilizando en las calles el gobierno. Dice, en este crucero ya hay cierto número de accidentes, entonces aquí hay que poner un tope. Pero si hay otro número de accidentes, deciden poner un semáforo. Todo este tipo de cosas, no es de que digan, ah, ya no hay que poner semáforo en esa esquina. No, todo tiene que ver con la cantidad de accidentes. Así que, escuchen, la ley de tránsito dice que te pares, pero su espíritu dice que te pares para salvar vidas. Así que si te pasas el alto, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Me entendieron? Este es exactamente lo que le pasó a la gente, que quiere tratar de interpretar las obras de Jesucristo en la tierra, que está actuando por el Espíritu, y entonces lo que hace es algo que parece que viola la ley. Y le echan en cara, es que tú estás violando la ley porque en el día de reposo estás sanando. Hey, el día de reposo es para que los enfermos sean sanados. Amén. ¿Me entendieron? Entonces, si tú le quitas el espíritu, se ve bien, pero está mal. Porque lo único que te deja ver la claridad de la verdad es el espíritu, porque el espíritu es la verdad. Amén. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, si no vamos a terminar confundidos. ¿De acuerdo? Muy bien, termina esta pequeña pausa y me quedé, ¿en dónde me quedé? Ah, sí, Jesús. Jesús viene a la iglesia, pasan 30 años, Jesús viene a la iglesia de su primo, que tiene ahora una congregación, y el culto lo hace siempre en un río. ¿Lo recuerdan? En el Jordán. Diga conmigo en el Jordán. Lo más fuerte que pueda. Lo ve en el Jordán y entonces él decide caminar hacia Juan el Bautista. Juan ha bautizado personas. ¿De dónde sacó Juan esa idea? ¿No? El Espíritu Santo se lo ha... Y él comienza a bautizar personas. Eso es raro para una sociedad. No existe. Pero la gente empieza a ser bautizada. ¿No? Llega el día de Jesús. Jesús necesita un momento para empezar su ministerio y comenzar a darse a conocer de quién es Él a este mundo. Así que llega el día de él que va a la iglesia de su primo en el río. Y entonces cuando su primo lo ve, dice algo muy particular de él. No dice, este es Jesucristo. Dice, este es el... Ajá, está en eso llamado Biblia que deberías tener y leer en tu casa. Más Biblia y menos Facebook, porque si no vas a acabar más confundido. Y entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita, ¿lo recuerdan? Y entonces, ¿por qué dice el Cordero? Recuerden que en el Jordán hay cientos de años atrás, miles de años atrás, Dios le dio la orden a un muchacho llamado Josué, porque recuerden que cuando Moisés camina con todo el pueblo de Israel sobre Egipto, perdón, sobre el desierto, cuando llegan a la hora de cruzar, porque Moisés los hace cruzar el mar rojo, interesante porque tiene que ver con la salvación, ahora van a cruzar el río que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Es básicamente la historia. Entonces, cuando Moisés llega en el libro de Deuteronomio, llegan a las orillas del Jordán, Dios le dice a Moisés, hasta aquí terminó tu tarea, ahora voy a terminar a utilizar a otro hombre para el tema del Jordán. Y este hombre se llama Josué, de la raíz de donde nace el nombre de Jesucristo. Así que Dios le dice a José, antes de que te vayas, quiero que por favor en este Jordán dejes 12 piedras, ¿recuerdan? 12 piedras, y levantes aquí un pequeño altar. Estoy citando el libro de Josué, capítulo...
9 versículo 20, si mal no recuerdo, o capítulo 20, versículo 9, está en Josué. Entonces, no es cierto, es Josué capítulo, sí, no, capítulo 4. Ah, está ahí. Y entonces, ay, me estás retando, ¿eh? Muy bien, pero estoy casi seguro que es 4. Vamos a sacarnos de la duda, ¿va? ¿Cuántos apuestan que es el capítulo 3? Levante la mano. Nadie está de tu lado. Claro, si te pasas los saltos. No, no es cierto. Ok, ok, perdón, perdón. Estoy vacilando porque somos muy buenos amigos. Estoy, si mal no recuerdo de ser 4. Cuando Dios le dice a Josué, deja aquí un altar. Debe de ser el capítulo 4, versículo 19 o 20. ¿Qué significan las 4:19, ponlo. No, no es ese. El 20, ¿qué dice el 20? Ahí está. Ah, no, no. Entonces no es. Tampoco es ese. Porque es cuando deja las piedras. Estas son 12 piedras. Recuerden que Josué juega con 24 piedras. 24 piedras, 12 las deja en el Jordán, 12 se las lleva para ponerlas cuando se haga de noche. Tiene que ponerlas porque estas 12 piedras tienen que ver no solamente con los 12 apóstoles y con las 12 tribus, tiene que ver con el pacto de Dios con los hombres que te acompaña para los tiempos difíciles. Pero bueno, ese es un tema para el otro día. Ok, muy bien. Entonces, olvídenlo. Está en Josué. Debe de ser el 13. El pastor tenía razón. Dele un aplauso a su pastor. ¡Ay, padre! Significa que puedo confiar en ti cuando prediques, pero no cuando manejes. Entonces, aleluya. Y lo pusieron. Ya quítenlo, porque esto ya se está convirtiendo en una división de iglesia. Entonces, regresemos a nuestro tema. Entonces, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque recuerden que Josué recibe la instrucción de dejar 12 piedras, un altar en el Jordán, porque todo altar necesita un cordero y todo cordero necesita un altar. Así que Josué deja miles de años antes un altar que está esperando al cordero. Ese es el Cordero de Dios que aparece cuando Juan el Bautista. Y entonces sucede algo muy interesante para cumplir la escritura cuando dice, vendrá uno con el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? Un hombre que logró conjuntar el espíritu, la sangre y el agua, todo en el mismo tiempo. Así que Jesucristo camina, la sangre del pacto eterno corre por sus venas y ahora viene al agua del río Jordán. Lo único que le queda es cuando sale del bautismo, comienza a orar y el cielo empieza a responder por primera vez a la tierra. Otra vez, los cielos se abren. Estoy citando Lucas capítulo 3 y no me equivoco en esa cita. Y orando el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesucristo. Significa que ahora la sangre, el Espíritu y el agua están juntos otra vez por completo. Y entonces Jesús inicia su ministerio. Y el primer milagro que hace cuando Jesús, ¿me regalan 5 minutos más? El primer milagro que hace Jesús cuando inicia su ministerio es convertir el agua en vino para recordar la señal de Moisés y para enseñarle que ahora la sangre está presente en la tierra y que la era del agua para testificar está terminando porque ha llegado la era de la sangre. ¿Cuál es la diferencia entre el agua y la sangre? Ambas testifican, pero tienen dos cosas muy distintas y poderes muy diferentes. El bautismo de Juan salva, no, limpia, sí, pero no salva, porque para poder salvar debe poder transformar. El agua no transforma, el agua solo limpia, pero la sangre tiene el poder de transformar. Podemos decirlo porque la Biblia dice cuando tenemos esta historia, varias historias de ellas, pero por ejemplo, cuando está Jesús se ata la toalla y empieza a lavar con agua los pies de los discípulos. ¿Recuerdan? Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios. Ya conmigo limpios. Juan el Bautista también lo confesó y lo declaró porque él entendía perfectamente bien que ese bautismo no salvaba, solo limpiaba. Así que él lo confiesa, vendrá uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Entonces Jesús comienza la era con Jesús en la tierra. La era del agua ya no es necesaria, sino empieza la era de la sangre, porque la sangre tiene el poder para transformar. Comienza a caminar por la tierra, se topa con un muchacho que está paralítico, está lisiado, y este chico que está lisiado está parado a la puerta de un estanque, el estanque de
Bethesda, sí. Y el estanque de Bethesda, Jesús tiene una plática que ella sabe la respuesta. ¿Qué haces aquí? Y él dice, lo que pasa es que de tiempo en tiempo un ángel mueve el... Y cuando mueve el agua, si alguien entra, queda sano, ¿no? Entonces Jesús le dice, mira, no te voy a meter al estanque porque el agua ya no es necesaria. Ahora la sangre está presente. Y la sangre puede transformarte. Espera, mira, si tú hubieras nacido en otra época, te habrían ordenado que te sumergieras 7 veces en él. Porque antes el agua servía para sanar, porque era la era del... Pero ya no es más la era del agua, es la era de la sangre. Que podríamos empezar a contar un montón de historias, ¿no? Como Jesús y la mujer samaritana que se encuentran en un pozo de... Y muchas otras historias que tienen que ver con el agua. Pero voy a dejar eso porque si no, nunca voy a poder llegar a la última parte, que es la parte que quiero llegar. Y estén listos. Y entonces, ¿me ayudas en el teclado, mijo, si eres tan amable? Gracias. Una mujer toca, soy en Marcos 5, una mujer toca el manto de Jesús. La mujer tiene flujo de sangre, pero es la era de la... No hay nada accidental en la Biblia. Y él dice, algo ha salido de mí. Y la Biblia dice, en el instante la fuente de su sangrado se secó. La diferencia entre el agua y la sangre es que el agua moja, la sangre seca. ¿Qué se seca? La fuente. Diga conmigo la fuente. Es la sangre del cordero la que puede secar la fuente de tu tristeza. Y es la sangre del cordero la que puede secar la fuente de tu amargura. Y es la sangre del cordero la que puede secar la fuente de ese pecado. Es la sangre del cordero. El agua limpia, pero la sangre seca hasta la raíz. La mujer queda sana de su azote. Jesús ha ayudado a todos los que le han pedido ayuda. No ha dejado a nadie que le ha pedido ayuda sinceramente. Nadie que ha clamado a él. Nadie que ha gritado, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Nadie se ha quedado sin ayuda. Porque en Jesús el cielo ahora está en la tierra. Así que todo el que clama a Jesús está clamando al cielo. Y Jesús no puede dejar de responder. Por eso vemos historias de gente que gritaba, Jesús, hijo de David. ¿Lo recuerdan? Jesús jamás dejó de atender ese clamor. Para que sepas que siempre que digas Jesús, Él va a estar ahí. Porque esa fue su forma de testificar. Este es Jesucristo. Ahora tengo que resolver el dilema. Yo puedo estar con estos 12 y puedo estar de tiempo en tiempo con multitudes, pero ¿cómo estaré con todos todo el tiempo? Yo ya no puedo hacerlo en persona. Necesito un ayudador. Ya conmigo, un ayudador. Su nombre es Espíritu Santo. Ay, observen y cuiden estos minutos que son vitales. Los romanos no escogieron la muerte de la cruz para Jesucristo. Ni siquiera el pueblo que gritaba crucifícale. Jesús es el que eligió ese método de muerte. Eso está explicado en Éxodo 19, 20, 21 y lo he enseñado aquí. Pero el detalle es este. Observen,
Jesús necesita poner punto final a la era del agua y a la era de la, para que inicie la era del Espíritu Santo. Así que elige un método de muerte que le permita derramar toda su... Así que es Dios el que permite la existencia de un imperio romano, que crea métodos de muerte que faciliten eso. Jesús lo dijo, estos no me están arrestando, yo me estoy entregando. Gálatas lo dice, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo recuerdan? Significa que si no lo podían arrestar, si él no se entregaba, significa que cada cosa que estaba pasando no lo habían planeado ellos, la había planeado él. Él elige que los romanos existan. Y él elige que los romanos invadan Israel. Y él elige que los romanos creen el método de muerte para que permita el derramamiento de sangre para que él pueda hacerlo. ¿Por qué la sangre? Porque igual que el agua, la sangre tiene el poder de ascender. ¿Lo recuerdan? Esto también lo aprendimos en Génesis. Caín, la sangre de tu hermano ha clamado hasta la presencia. Hebreos dice que la sangre de Cristo es llevada por él mismo al altar, al propiciatorio de este santuario no hecho de manos de hombre en los cielos, de donde Moisés tomó la gráfica arquitectónica para hacer el tabernáculo de Moisés. ¿Lo recuerdan? Lean Hebreos, ahí está toda esta historia que es preciosa, como Jesús tiene que llevar y ascender esa sangre para depositarla en remisión por todos nuestros pecados. ¿Están aquí? Muy bien, ahora, Jesús está clavado. Músicos, tomen su lugar si son tan amables. Vayan, tomen su lugar si son tan amables. Jesús está clavado entre el cielo y la tierra. Los clavos en sus manos y los clavos en sus pies permiten que todo su cuerpo gotee, dígalo fuerte, sangre. Pero Él quiere dejar concluida, aunque va a quedar siempre la reseña y el recuerdo con el bautismo y la Santa Cena del poder que cada uno de estos tenía en su momento. Para que concluya, Jesús necesita derramar, se ha deshidratado por completo, pero su cuerpo todavía tiene un poco de agua y sangre. Así que un hombre toma una saeta, una lanza, y atraviesa su costado. Y de su costado sale agua. Está dejando toda la era del agua terminada y la era de la sangre para preparar el escenario para la era del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Y comienza la era del Espíritu Santo. Pablo recibió por revelación de Dios que el Espíritu Santo era nuestro ayudador. Estoy citando Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Déjeme definir la palabra debilidad. Hay tres definiciones para la palabra ayuda. Una de ellas, quien la explica, es aquel episodio de Jesús con Marta y María. ¿Recuerdan? Cuando Marta dice, dile que me ayude. Esa es la primera expresión de la palabra ayuda. Todo el mundo diga fuerte ayuda. Bueno, cuando Jesús dice, observen esto, cuando Jesús dice, Marta, Marta, afanada estás. La palabra afanado está ligada a la palabra estrés. Es una presión mayor de la normal.
Marta era de estas personas aprensivas. ¿Están aquí? Y le dice, quiero que me ayudes porque me siento muy presionada. Jesús dice, lo que necesitas para lidiar con el estrés no es más manos a tu lado, es mi palabra en tu corazón. Amén. La Biblia puede lidiar con el estrés de una persona. Así que bueno, esta es una definición de la palabra ayuda. Ya conmigo, ayuda. Otra vez. Hay dos palabras que se utilizan en la historia de Marta y María, dos definiciones, porque el que escribe la historia dice que Marta está preocupada, pero Jesús no usa esa palabra. Preocupación es solo una pequeña carga mental sobre algo, pero Jesús dice, tú no estás solo preocupada, mija, a ti esto te está estresando y está elevando la presión que sientes. ¿Conocen a alguien así? Siempre hay gente mucho más aprensiva que se tensa rápido, ¿o no? Esa es Marta. Y Jesús dice, Marta, Marta, porque siempre que Jesús repite dos veces el nombre de una persona, está siendo extra cálido antes de regañarlo. Es lo que hacemos todos los buenos papás. Ay, Carlitos, Carlitos. Ay, Juan. Por eso se lo dicen a Pedro. ¿Lo recuerdan? Pedro, Pedro. ¿Lo recuerdan? Significa que lo van a regañar, pero con amor. Amén. Así que cuando oigan que el pastor dice tu nombre dos veces, ya sabes lo que sigue. Jesús lo usó, pero eso es un tema para otro día. Termino. ¿A dónde quiero llegar con eso? La palabra ayuda en nuestra debilidad que dice Romanos 8:26 es quizá una de las cosas más útiles y bendecidas para nosotros. La palabra ayuda, diga conmigo fuerte, ayuda. ¿Ya saben lo que vamos a cantar? Ya conmigo, ayuda. ¿Cuántos necesitamos su ayuda? Levante la mano. ¿Cuántos necesitan su ayuda? Bueno, póngase el pie rápido. Estoy casi terminando, pero quiero llevarlos a la última parte, la cual no voy a desarrollar ya. Quiero solamente dejarles dos ideas de algo que va a suceder en los días, semanas y años por venir en esta iglesia, para que sepan lo que sigue para ustedes y lo que sigue para nuestras vidas. Uno, esta no es la era del agua, ni la era de la sangre, aunque el poder de la sangre sigue vivo. Porque la sangre está fresca en la presencia de Dios para que cada persona que siga clamando pueda seguir siendo salva. Amén. Y después las personas que son salvas, dame volumen, por favor, si eres tan amable. Y después las personas que son salvas sean bautizadas. Diga conmigo, bautizadas. Ahora ya no es la era del agua, ahora es la era del Espíritu Santo. Y la palabra ayudador es porque cuando Jesús estaba en la tierra, todos los que clamaron a Él recibieron su ayuda. Ahora el Espíritu Santo está para poder ayudar a todos los que clamen a Él. Esta es la era del... Dígalo fuerte, esta es la era del... Eso significa que el diablo va a tratar de sacar todo lo que tenga que ver con Espíritu Santo de las iglesias. Dejar a las iglesias solo en temas mentales, en temas de luces, reflectores y técnicas. Pero esta no es la era de las luces ni la era de los reflectores, es la era. Y eso es lo que va a suceder. La palabra ayudador de Romanos 8:26, que significa nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo debilidad. La palabra debilidad significa deficiencia de fuerza. ¿O no? ¿Cuántos han dicho, me siento débil? ¿Qué estás diciendo? Que te faltan. Cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra... Está diciendo una palabra que significa fusionar sus fuerzas con las tuyas. ¿No me entendieron?
es que tú puedes tener esto de fuerza, pero cuando Él fusiona sus fuerzas con las tuyas, todo lo puedes en Cristo, porque Él te ha fortalecido. Es por eso que ha ido desapareciendo en las iglesias el hablar en lenguas. Es por eso que este tipo de cosas ya no se predican tan seguido en las iglesias. Pero es la era del... Significa que viene una oleada de bautismo, de fuego, de olas, del hablar en lenguas, del mover de los dones del Espíritu Santo, del mover de los frutos del Espíritu Santo, porque es la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una particularidad que nos va a asombrar en los días, meses y años por venir. Su capacidad de tocar personas afuera de las iglesias. Hay historias de la Biblia, las historias que hablan de estos sucesos que marcaron las señales de que el Espíritu Santo estaba presente, empiezan con los hechos. Déjenme darles un par de ejemplos. Un hombre eunuco va leyendo la Biblia. ¿Lo recuerdan? Mientras otro hombre llamado Felipe, por el Espíritu, es arrebatado y puesto ahí. ¿O no? Y comienza esta plática. De ahí van directamente ¿a dónde? Al bautismo. ¿Ya me entendieron? Si no se han bautizado, terminando esta reunión, dígale a su pastor, me quiero bautizar. Porque esta es la forma en la que damos testimonio de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y ese día no venga solo, invita a la gente que no conoce de Cristo. Dile, voy a tener una actividad especial que van a hacer conmigo. Quiero que tú seas testigo. Porque ese día, mientras tú te bautizas, alguien de ellos puede ser tocado por el Espíritu Santo. Diga conmigo bautizo, lo más fuerte que pueda. No usen el bautismo solo para cumplir, usen el bautizo para testificar. Así que siempre que te bautices, invita a gente que no conozca de Jesús. Porque cuando se juntan el agua, la sangre y el Espíritu, personas les va a ser revelado quién es Jesucristo. Esperen. ¿Cómo ilustrar que el Espíritu nos ayuda? ¿Cómo Él fusiona sus fuerzas con las mías cuando yo tengo pocas? Creo que la historia que más podría explicarlo es la historia de un ratón y un elefante. Un ratón se hizo amigo de un elefante y comenzaron a caminar juntos y llegaron a un puente colgante. Tenían que pasar del otro lado. El ratón dijo, yo no puedo solo. Así que se subió en el lomo del elefante. El elefante pisó el puente y el puente se puso. Y cada paso que daba, el puente se agitaba por un lado y el otro. Y el ratón iba agarrado del elefante. El elefante cruzó del otro lado del puente. Y el ratón dijo, cuando cruzaron, vaya que hicimos agitar este puente. Esa es quizá la mejor manera de ilustrar el Espíritu Santo. Crees que fuiste tú, pero fue Dios en tu vida quien lo hizo. Levante sus manos al cielo.